España ha quedado eliminada de este Eurobásquet 2025 y ahora se abre un periodo de reflexión sobre lo que está por venir, del futuro de la selección española de baloncesto masculino. Queda por saber quién será el sustituto de Sergio Scariolo al frente del banquillo, pero las cosas como son, el futuro pinta muy bien para la selección española. Hoy en Gigantes del Básquet vamos a analizarlo en profundidad con Sergio Vegas. Mi nombre es Sergio Rabina. Bienvenidos y bienvenidas aquí a Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet y bienvenido, como siempre, Sergio Vegas aquí para hablar un poco de esta selección española que ha dejado un poco, no sé, malas sensaciones este cierre del campeonato, porque quizá teníamos unas expectativas poco adecuadas con el inicio del torneo y con lo que habíamos visto de ellos en la preparación contra Alemania y contra Francia, ¿no? Muy buenas, lo primero, sí, la verdad que es un día un poco de reflexión. Yo creo que ayer fue un momento complejo, ¿no? Porque evidentemente tú y yo no hemos vivido un momento tan complicado, seguro, ¿no? Hay gente que se iba a los años 60, que bueno, yo creo que era otro baloncesto, otro deporte incluso, ¿no? Me atrevería a decir. Pero es cierto que en la era moderna, pues fíjate, yo llevo siguiendo un poco lo que es el baloncesto de selecciones del 99, yo había visto la plata y el peor resultado fue aquella canasta de Nowitzki que les dejó cuartos en 2005, es decir, habíamos visto épocas muy gloriosas. Yo no era del todo no lo veía muy claro lo de la selección este año, pero una cosa es no ver claro lo de la selección este año, que tampoco era demasiado claro en 2022, las cosas como son, y salió muy bien. Para mí esta ha salido muy mal porque todo lo que te tenía que pasar para que te saliera mal, hablo de decisiones, lesiones, liderazgos, carambolas en el grupo, pues te ha pasado y te has encontrado que el último día, bueno, pues yo creo que los últimos 13 segundos, con los 8 tiros libres que tienen, los 6 que falla, lo que te pasa, pues la sensación de una selección que, bueno, pues se ha vaciado, pero que yo creo, a mí me transmitió el final un poco de impotencia y que no le salían las cosas y pues se ha quedado fuera en un grupo que no se tenía que haber quedado fuera bajo ningún escenario. Estoy completamente de acuerdo, sobre todo por lo que decimos. Georgia era un equipo realmente flojo, Bosnia y Herzegovina se plantaba con múltiples bajas y con distintos problemas internos, y lo que dices es que, además no soy muy de esto, pero la verdad es que España en los 3 últimos torneos que ha disputado, Mundial de 2023, Juegos Olímpicos 2024 y ahora en el Eurobásquet, se ha quedado fuera, digamos, por una carambola y un partido a vida o muerte. Y la verdad es que es un poco la historia del baloncesto profesional, pero sí que es cierto que te permite sacar muy pocas conclusiones, porque puedes caer en el juego este de ¿y si no fallo? ¿Y si tal? Que realmente no te sirve de absolutamente nada. No, no, yo creo que aquí la cuestión ahora mismo, ya una vez que te has llevado el golpe, ¿no? Que te has caído, hay que ver la herida, ¿no? Y cómo recuperarse, ¿no? Yo creo que ahora empezar a, no, si yo hubiera andado, si no hubiera visto la piedra, ¿no? Si tal hubiera puesto las manos, bueno, yo creo que España ya en la generación post el año 80, que es decir, desde el 2019, que es cuando gana el Mundial Europeo, para mí gana 2 títulos que nadie imaginaba, esto para empezar. Pero es cierto que probablemente todo aquello, ya con la incursión de las ventanas y la segunda generación de jugadores que van a las ventanas y un poco en un momento de transición en el baloncesto español entre esa generación del 80 y los que se supone que están por llegar, y acá dos de ellos los hemos visto en este europeo, bueno, pues hay un periodo de transición donde a mí a la sensación, y sobre todo ya pensando en este ciclo de 2025 hasta los Juegos de Los Ángeles, que en este primer torneo se ha sido conservador. Tengo la sensación, ¿no? Ujú. Esta es mi Sí. opinión, ¿no? Y creo que por un lado hay que diferenciar al Escariolo mejor seleccionado para mí que yo he visto en baloncesto FIBA, o sea, esto lo digo siempre, y yo creo que en este torneo, junto a la federación, pues algunas decisiones que han tomado, sabiendo que este torneo podía acabar igual, porque yo creo que viéndolo un poco, quien haya visto un rato, ya no digo a Jokic, viendo en general el torneo, te das cuenta que tenía muy difícil España poder llegar a una final o a una semifinal, y me parecía, vamos, una locura casi mayor que la de 2022. Bueno, pues igual era un momento un poco de regeneración, ¿no? Y también es cierto, lo he dicho, que falta de liderazgo, porque yo creo que los que asumían el relevo de Rudy y de Jule en lo espiritual, especialmente de Rudy, que le hemos visto ayer en Limassol estos días, pues no han sido capaces de darlo. Porque yo creo que esto es algo que tenemos que tener claro. No es tan fácil heredar, o sea, el talento lo puedes heredar o no, o sea, puedes tener esa capacidad de coger esos galones, ¿no? Que luego podemos hablar si quieres de Aldama y el futuro. Pero creo que lo que es ser líder, que Rudy lo era y que otros lo fueron en su momento, creo que eso se tiene o no se tiene. Y yo creo que estos Ujú. dos jugadores, sobre todo los Hernán Gómez, que son los más, tienen otras cosas, y a mí me parecen jugadores muy útiles para el futuro, pero no tienen precisamente esa capacidad de liderazgo, de en un vestuario, de decir lo que tienes que decir, pasar la mano por encima del hombro, enfadarte, aplaudir, lo que sea, ¿no?
Y probablemente se ha mezclado todo, ¿no? Con, bueno, pues un final en el que yo creo que también, pues las lesiones, los problemas en algunas posiciones, lo de Lorenzo Brown, que creo que merece para mí un capítulo, no Lorenzo, sino la situación del naturalizado, merece una reflexión. Es que ahora que mencionas el tema de los hermanos, que en definitiva eran los dos jugadores más veteranos del Sí. 95 y del 94 de la selección, que en cierta medida es también muy jóvenes, porque son 30 y 31 años, no sé si han cumplido ya los años, pero bueno, son de 94 y 95. O sea, son jugadores que, si bien llevan muchísimo tiempo y han vivido esas experiencias de estar con Marc, con Pau, con Jules, con Rudy, etcétera, no son ese tipo de perfiles, y lo veíamos desde hace muchísimo tiempo. O sea, no es un palo a ellos, sino que No. tampoco se le puede exigir a alguien que no es algo que de la noche a la mañana se convierta en un líder. Y quizá es lo que dice, se ha pecado un poco de conservadores pensando en, bueno, tenemos este presente y los que vienen por atrás todavía no están lo suficientemente maduros como para poder ponerles en esa situación. Por ejemplo, el caso de Sergio de la Rey y Mario Sansuperi, que han recibido palos durante este torneo como nunca he visto a jugadores jóvenes. Recordemos, 19 años los dos, porque Larry es de diciembre. O sea, y has visto como al final del torneo tanto Mario como Sergio de la Rea han conseguido ser jugadores de provecho y de los que mejor han jugado de la selección. O sea, mmm, tiene todo un proceso. No podemos exigir desde el primer momento que se conviertan en Ricky Rubio, por poner un No, ejemplo. porque eso, Ricky Rubio solo hay uno, ¿no? Niño prodigio, ¿no? O los Raúl López, Navarro o Pau Gasol. Me parece muy interesante este punto, ¿no? Primero, vamos si quieres por los jóvenes, por ir por ese lado. Creo, y yo por lo menos así me tomé este europeo, personalmente digo, como un peaje para que los jugadores como Mario y como Sergio, que se ha notado una diferencia desde el día 1 al último abismal, o sea, para mí me han parecido de los tres mejores del último día, o sea, claramente, especialmente Sergio contra Italia y Mario yo creo que ya en los dos estuvo muy bien y el otro día a mí me encantó ayer contra Grecia, creo que han vivido el peaje. Claro, aquí hay una reflexión más grande. Mario, ¿qué decisiones tomó en su carrera? ¿No? Salió de Málaga para ir a Tizona, a jugar un contexto muy diferente, se fue a la CB a Manresa y a jugar BCL y a competir, ahora se va a tomar la decisión de ir a Gonzaga, pues porque en Málaga pues, no tendría minutos o su siguiente paso profesional lo quiere dar con consistencia. Sergio de la Rea tiene la fortuna, aparte de un talento descomunal, de cruzarse con Pedro Martínez, que le hace un pequeño peaje de un año, pero donde yo creo que se ha hecho mayor en ese sentido es en este europeo por cargar la responsabilidad y creo que se le ha notado de estar muy abajo, muy presionado a subir mucho y mejorar. Bueno, pues a mí es un poco echado en falta porque para mí había otros 3, 4 nombres que probablemente te hubieran ayudado a este peaje y hubiéramos entendido probablemente en esa digestión algo mejor que esto hubiera pasado. Porque creo, y yo ayer hacía un poco el símil y digo, si es que a España no le va a dar igual, pero abre la puerta de las vitrinas de todo lo que tiene y le da igual. Si tengo europeos, todos los que tú quieras. Si este me da igual porque igual me sirve para el del 29, que es el tuyo, que es el de tu país y puedes dar un paso. Esto por un lado, ¿no? Que creo que merece reflexión, sobre todo pensando al futuro y creo que además, sobre todo lo de Mario viene dado porque Lorenzo te dice que no. O sea, Claro, es que Mario no debía haber estado en esta eso es, selección bajo ningún concepto. lo dijo Scariolo, que este iba a estar en Gonzaga, que es un poco lo que le ha pasado a Bob Miller con contratos y tal, pero bueno, esto es otro tema. Y luego está lo de los veteranos, ¿no? A mí me parece muy sencillo matar, podemos decir, a Billy y a Juancho. ¿Han jugado mal? Sí. ¿Juancho ha jugado peor que Billy? Sí. Ya, pero Juancho, ¿qué rol tiene en Panathinaikos? Yo creo que Juancho tiene un bloqueo tremendo en esta selección, porque creo que él vivió un highlight enorme, o sea, que no puede, es la canción del verano y nunca la va a poder volver a repetir. Un highlight, perdona Sergio, después de un torneo muy malo. Eso Porque el es. torneo que tiene Juancho hasta creo que Que juega semifinales bien con es un poco Garuba esto. contra Alemania y tal. Sí, sí, sí. O sea, es tal cual. Pero vive un gran momento en su carrera. Y Billy es cierto que es un MVP de un Eurobasket. Es decir, algo que probablemente gane un Jokic, un Porque no se Sengun. lo querían dar a Lorenzo. Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues lo consigue Billy. Y es cierto que él no tiene esa capacidad. Porque también en el Barça donde está jugando, pues la realidad. Y yo creo que es justo también que juegue poco. O sea, no es una cuestión de que sorpresa. Bueno, pues creo que a jugadores que no tienen esa capacidad, se les ha pedido cosas que ellos probablemente lo intenten, pero no sepan. Y es que eso no se entrena. Claro. Entonces, bueno, a mí me parece muy fácil cargar las tintas contra ellos dos, que yo lo que haría, si fuera el siguiente seleccionador, sea el que sea, es reunirme con los dos, porque lo que tú has dicho, tienen 30, 31, y le diría, y especialmente con Juancho, Juancho, ¿qué quieres? ¿Cómo te ves? ¿Qué necesitas? ¿Qué rol quieres? Porque creo que es un chico que igual ya nos tenemos que olvidar de él en el sentido de los 7 triples, jugador importante. Igual es un Víctor Claver de la vida fantástico, ¿eh? O sea, no es una crítica. Igual tenemos que entender que él va en otra manera de jugar
Y a Billy igual hay que decirle, Billy, que yo creo, por lo que le hemos visto y tal, Billy, necesito que en los 2027 no seas el pívot titular. Tienes que ser alguien de 10 minutos y me tienes que hacer que estos chavales vengan y sean un poco, voy a decir el caso de Morata en la selección de fútbol. Y te va a decir que sí, porque estos chicos tienen la esencia de estos chavales de lo que vivieron de la época anterior. Y creo que es una reflexión, porque hay gente que está diciendo que no vuelvan. Yo a mí me parecería un error, porque el que esté de seleccionador tiene los mismos 25, 30 o 35 jugadores para elegir en la ventana de noviembre. Bueno, menos, pero para el verano, por ejemplo. Sí. A mí, yo creo, ostras, me voy a poner a hacer algo que jamás pensé que haría, pero es defender a los hermanos Hernán Gómez. Que es no por lo que. O sea, no creo que hay que defenderles por una cuestión de rendimiento, porque No, creo que es lógico, evidentemente, han jugado por debajo de lo esperado, pero sí que es cierto que son un saco de boxeo muy barato y muy fácil al que ir. Y creo que eso oculta cosas que te permiten entender lo que ha ocurrido. Porque sí, Juancho falla tiros liberados, Billy se carga de faltas o tiene problemas a nivel defensivo, pero eso te impide ver que, oye, España por momentos no ha tenido los roles adecuados a jugadores, porque ha habido momentos donde veías que Jaime Pradilla estaba un poco fuera de rol respecto a lo que habíamos visto en anteriores torneos, jugadores como Santi Justa que están muy bien y de repente no vuelven a jugar muy poco. en 8 o 10 minutos, como pasó anoche, o que hay jugadores como Dario Brizuela que tienen carta blanca para tirar y luego, más allá de lo que pudiera pasar anoche a nivel físico, no tienen un rol del todo definido. Sí que es cierto que Dios me salve de criticar a Scariolo, pero que en este último torneo no hemos visto quizás su mejor versión, evidentemente por todos los condicionantes que ya sabemos, pero que esa magia que ha caracterizado al entrenador durante los últimos 12 años de selección, en este último ha sido un poquito menos, lo que decías tú, más conservador, y eso quizás ha sido lo que ha acabado penalizando, porque es que la mejor versión de la selección ha sido cuando han corrido, cuando han jugado rápido, cuando han jugado con formatos móviles. Es que ayer hay dos detalles, estoy contigo. Es que no, creo que además no pasa nada por una crítica sana, me refiero. Scariolo para mí en este torneo no ha estado bien, y insisto, me parece el mejor seleccionador de la historia del baloncesto español, muy por encima de Antonio Díaz Miguel, y para mí el mejor que he visto en FIBA, directa para mí, esto es mi opinión. Dicho esto, creo que ha sido muy conservador y ha muerto con la gente en la que cree, ¿vale? Que esto fue muy de Dusko. Que eso he de decir y me parece muy, muy justo. Y muy coherente. Muy coherente, exacto. porque cuando tú estás en un grupo de trabajo, en una empresa, si confías en tu grupo, te la pegas con tu grupo. Esto es así, o sea que no pasa nada. Pero ahí es cierto que yo creo que ha pecado de no tomar decisiones más valientes, pues por ejemplo buscar otro naturalizado, apostar por Mario de primeras, no sé, la gestión de Hugo en enero se podría haber solucionado porque ahí no estaba drafteado por nadie, lo de Baba Miller, hacer una lista muy corta, luego tiene mala suerte con Albalde, con Alberto Díaz y tal, eso ya es mala suerte. Y luego creo que él, no le hemos visto, y estoy contigo, ¿no? La decisión de, por ejemplo, utilizar a Santi Aldama de 5 en algunos quintetos. Ayer vimos a Juancho de alero, que no lo habíamos visto en ningún momento, y creo que contra Georgia le hubiera venido bien. Juancho y Aldama juntos. Creo que ayer, y los dos bases a la vez también, es la primera vez en la que yo creo que dice, mira, para lo que me queda, voy a probar todo lo que hay. Y yo creo que eso, probablemente el no tener valentía, que igual lo hubiera perdido igual, creo que le ha pasado factura, porque también ha hecho algo muy llamativo, que a mí me ha sorprendido. Yo en los torneos FIBA, si algo tengo muy claro, es que el día de la verdad juega a los buenos. El día de Italia, Santi Aldama, que tampoco ha hecho un torneo brillante, juega 24 minutos. Es imposible. Pau Gasol en 2015, que era un equipo de emergencia y lo entrenó Scariolo, ¿cuánto jugaba? En los días difíciles. Se acabó, tiempo muerto, descansa, un poquito de agua y a jugar. Y ya está. Y se acabó. O sea, España no estaba para jugar con 12. España estaba para jugar con 8. Y es así. Y yo creo que no lo supieron entender. Y encima el partido de Georgia, que él mismo dijo que se les había atragantado, que él no les había transmitido, que los jugadores tal, que fallan, por cierto. No sé cuánto es el porcentaje global, luego lo voy a mirar, pero cerca del 60% en tiros libres. Creo que solo hay un 60% clavo. Pues, es que lo miré ayer, de hecho me equivoqué al decirlo, porque lo que estábamos hablando antes, grabábamos a las 1000 de la madrugada y ya pues estás un poco despistado. Pero sí, es 60%, es el peor dato de todo el Eurobasket. Y esto, tú que has jugado, sabes que cuando un equipo falla de manera consistente es una cuestión de confianza y de presión a la que se ve sometido. Porque estos jugadores, además, salvo casos muy contados, son gente que está por encima del 70% de precisión o incluso el 90%. Sí, por eso. O sea, a lo que voy es que y eso no se le puede imputar a Scariolo, te quiero decir. Los tiros libres los tira uno, los mete, los falla. Es que el tiro libre es el único lanzamiento del baloncesto que siempre es igual y que no tiene ningún tipo de condicionante. Ayer, Juancho, los 3 últimos tiros libres, tú le veías la cara y yo creo que la cara era de, por favor, no quiero estar en esta línea mucho más tiempo. O sea, porque no estoy bien, porque no tengo mucha ansiedad, por lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que aquí a Scariolo pues probablemente no ha estado muy imaginativo, no ha tenido esa magia, no le han salido todas las cosas que le salieron en 2024, probablemente no tenía tantas armas.
Y como él también estaba muy encorsetado a su idea de juego, yo creo que también el juego posicional a esta selección le viene muy mal. Darío se le ha cargado un aura de ser el nuevo Jul, que eso es imposible, pero no porque Darío no tenga el nivel, sino porque ser Jul es imposible. Bueno, pues ha hecho que ahora mismo pues, se cierre de la peor manera posible para Sergio, que ayer, por cierto, me parece muy bonito cómo se despide los jugadores y todo, porque es un número uno. Y ahora yo creo que hay que empezar a pensar en los cimientos de esta nueva generación, porque para mí sí hay una diferencia entre lo que cogió Scariolo después de 2008 con Aito a lo que va a coger el que venga, que desconozco quién va a ser. Hay mucho que hacer en la casa. Sí, sí. Es que, ojo, porque lo que dices son cosas completamente diferentes. O sea, en 2008 o en 2015, cuando retorna Scariolo, tienes una base sobre la que construir que ya es competitiva. Es una de las 5 mejores selecciones del mundo, por decir algo. Ahora tienes un proyecto entero para formar y eso se traduce en muchas cosas distintas. Vamos a hablar, si quieres, de esto. No, antes de hablar de jugadores, vamos a hablar un poco del seleccionador. Es difícil responder a esta pregunta porque ni yo lo tengo claro, pero antes de decir nombres, ¿qué tipo de perfil? Hablamos de perfil, ¿qué tipo de perfil de entrenador crees que encajaría teniendo en cuenta todo esto? Porque dices, vale, ya no puedes ir a por un maestro táctico, por decirlo de alguna manera, que juegue súper enrocado, que vaya lento, con 7 salidas distintas de bloqueo en directo, sino que igual necesitas simplificar mucho porque lo que tienes son jugadores jóvenes que van a tener mucho ímpetu, van a tener muchas ganas y quizá no tengan todo ese bagaje táctico que sí que podía tener un Margasol, un Ricky Rubio en 2019. A ver, yo creo que aquí primero hay 3 nombres que están siempre encima de la mesa, que es Pascual, Lasso y Chus Mateo, porque están libres y porque son élite en nuestro baloncesto. No tengo Y porque tienen que estar disponibles para las Claro, ventanas del de mes de noviembre. Yo noviembre. no tengo muy claro que sean alguno de los 3 tampoco. O sea, a día de hoy no tengo información, pero no tengo tampoco claro por las cosas que te van llegando. Para mí tiene que ser una persona, primero, que entienda que esto es invertir para el 2027, 2028, 2029. Es decir, que tenga un vínculo muy grande y que entienda mucho la realidad de NCA, jugador joven, que sea capaz de saber que hay que girar esto y que llevar un grupo de jugadores en los que igual pues tienes que enfocarte, ¿no? en que den el paso adelante, pues esperemos que Hugo, esperemos que Baba, esperemos que Izan, ¿no? Vamos a ver también en el Real Madrid qué rol puede acabar teniendo. Bueno, esperar en eso, creo que es importante. Estoy contigo, yo creo que la carga táctica igual a día de hoy no es tan importante porque realmente es que si tú haces un análisis, ¿cuántos jugadores de estos han jugado grandes partidos? O sea, es que Aldama no ha jugado unos playoffs, última ronda, séptimo partido que digas, oye, está muy curtido, finales ACB, una Final Four Euroliga, pues es que es muy difícil. Entonces, cuando no lo has jugado, claro, es que los de antes lo habían jugado todo y como jugaban 8. Es que, y además no es lo mismo jugarlo como pueden haberlo hecho Billy o sobre todo Juancho, que es campeón de la Euroliga, Claro, a jugarlo siendo una figura completamente importante y que tiene claro. balón, porque Juancho en Panathinaikos es un finalizador de Sí, élite. sí, eso es, eso es. Entonces yo creo que para mí el perfil, yo no sé si por eso buscarán a alguien joven en el sentido de que pueda tener mucho vínculo o un exjugador que tenga mucho, por ejemplo, pues como ha pasado Alemania con Mumbrú, ¿no? Que ha optado por un perfil así, o van a querer por algo más clásico. A ver, Lasso te transmite mucha sensación de que controla mucho esta situación, pero hay que tener mucho interés en obligar a ese cambio. O sea, hay que impulsar ese cambio ya, porque claramente tu límite ya lo viste en 2024 y ahora lo has encontrado en 2025. Teniendo lo que tienes, intentar empezar a darle nuevas armas y yo creo que un nuevo esquema de juego. Yo creo que España debe olvidar, salvo que Mara se convierta en un jugador diferencial, que habrá que verlo, esto no lo podemos adivinar, en un equipo mucho más rápido, más dinámico, más veloz, más abierto, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que estamos viendo en este torneo, porque está Jokic y Sengun, que son los grandes 5 del torneo, tú los ves jugando a 5 metros, en el triple, de cara, juegan de espaldas también, pero no es lo de los Gasol del 2011, que a mí me volvía loco esto, me encantaba, pero ya desgraciadamente pues ya estamos en peligro de extinción la gente grande y no se puede jugar. Entonces creo que ahí tiene que buscar un perfil que se adapte a esto, que entienda la realidad. Había gente, ¿no? Porque yo hice un vídeo hace tiempo del cachondeo de gente que me decía, esto es una locura, de una hito de la vida, que crea en ese sentido, en una idea, de decir a estos jóvenes los voy a catapultar. Y bueno, no sé, hay muchas opciones, pero también me cuesta imaginar que, por ejemplo, que gente, ayer hablábamos, Ivonne Navarro, me cuesta mucho imaginar que vaya a dejar de repente un equipo como Unicaja, o pues, te digo por decirte uno que es probablemente el más llamativo, pero a mí Pascual me parece que es un tipo que si quiere tomárselo así lo haría, Chus Mateo también, Pablo Lasso, o alguien que nos sorprenda de Estados Unidos, no lo sé, puede haber sorpresa. La cosa es que también tienes que buscar un perfil que sea capaz de aguantar lo que se viene, porque imagínate, me lo invento, ¿vale? En un mundial de 2027 acabas un décimo, por decir un número. Hay que resistir ahí esa presión y todo lo que va a venir aparejado, porque vienes de ser, pues bueno, el mejor equipo del mundo durante muchísimo tiempo, o el segundo o tercero mejor del globo, a pasar a estar peleándote
contra una Letonia, contra una Brasil, de este tipo de Georgia. selecciones. Una Georgia. O sea, es que no es sencillo de gestionar eso a nivel interno porque va a haber mucha presión. Fíjate todo lo que ha ocurrido en este Eurobásquet, que la gente parecía como que si esto fuese, vamos, lo peor que ha ocurrido en la selección española en la historia del baloncesto. Dimensionemos esto un poco. Yo a nivel de perfiles sí que buscaría a alguien, lo que dices tú, veterano. Veterano y con experiencia de jóvenes. A mí Pablo me encantaría verlo. Pablo Lasso me encantaría verlo en la selección porque creo que además está en ese punto en el que gestiona muy bien a los jóvenes y lo hemos visto tanto en el Claro, Madrid como en otras. eso es la historia, es la energía que quieran tener ellos para asumir esto mismo. O sea, a mí me dicen Pablo Lasso, me encaja como un guante, o sea, no tengo ninguna duda. La duda es, ¿va a querer meterse en este lío? Pero claro, igual estás haciendo un trabajo súper importante para los próximos 8 años. Bueno, es que yo creo que Pablo Lasso podría entrenar 8 años a la selección, o Xavi Pascual, me da igual. Por eso he dicho lo de Aito, que probablemente está ya en otra etapa de su vida, pero alguien así, ¿no? Que además sea muy respetado. Porque claro, Escariolo ha dejado algo muy claro, que es la cultura. Eso sí que lo ha dejado Escariolo, que es una cultura de competir, de querer venir todos los veranos. Que esto, tú y yo que estamos en el día a día de todas las selecciones, aquí hay mucha gente que todos los veranos, tengo un lío, tengo un plan, tengo que entrenar, tengo que descansar. Aquí han venido todos, excepto Gasol 2 veces por lesión. Aldama el primer año en 2022, han estado todos siempre. O Ricky, buenas circunstancias. Es que vete tú, por ejemplo, al caso de Bélgica, que es que Bélgica, que parecía uno de los peores equipos, tenía a Tuman Camara y a Jay Mitchell del NBA. Por eso. Tú imagínate lo que quieres, cambia la película con esto. O la Montenegro de turno tratando de convencer a Vucevic en su momento. O Francia. Sí. Bueno, o incluso esta selección que Wembanyama por problemas, Gobert quiere... Pero han conseguido, ¿no? Yo creo Serbia lo ha visto. Jokic no había estado en tantos torneos hasta que luego ya empieza a encontrar un poco el camino. Pesic yo creo que también ayuda en esto. Esto nos ha sorprendido porque Lorenzo Brown por 2 veces te ha dicho que no. Por los motivos que sean, que desconozco. Pero te ha dicho que no. Y esto a nosotros, yo creo que a todo el mundo que hemos visto el compromiso que ha tenido la generación del 80, todos hemos dicho, ¿cómo? Que dice que no, 2 veces, tal, ha sorprendido. Y entonces yo creo que tienes que buscar incluso al naturalizado, porque yo creo que este es otro tema, que van a ir por ahí. Ahora te lo iba a sacar, de hecho. Yo creo que tiene que ser gente que tenga ese compromiso de querer estar. Y por eso creo que Billy y Juancho tienen ese punto de incluso ayudarle a Aldama, porque Aldama en este torneo que hay gente también, no es líder, no es Pau Gasol. Claro que no es Pau Gasol, es que nadie es Pau Gasol. Esa es la gracia, por eso España ganaba, es que yo creo, tenía Pau Gasol. Claro, pero es que yo creo que tú al siguiente seleccionador tiene que ir a Memphis, juntarse con Santi y ponerle unos vídeos y decirle, mira, Santi, tú porque no has podido jugar, te vemos un tío muy implicado, igual no puedes tirar 7 triples en un partido, igual tienes que tener otra trascendencia en el juego. Y él, que es un tipo muy listo y muy bueno, lo va a entender. Tiene 24, Sergio, 24 años, que es un crío. Es que a mí había gente que me decía, es un veterano, y yo, joder, vaya veterano de 24 años. Claro, eso es que a eso voy, ¿no? Le estamos cargando una responsabilidad, porque incluso fíjate que Ricky jugó finales en 2008 siendo un adolescente. Pero es que Ricky venía acompañado de los Gasol, de los Navarro, de Rudy, de Calderón en el base, es decir, que tú tenías un respaldo, si te pasaba algo, no jugabas bien, no pasaba nada. Aquí los lanzas a la locura de un baloncesto además muy diferente al de antes. A mí me parece que son muy útiles las 3-4 piezas, pero yo creo que en el nivel medio de esta selección hay que dar una vuelta y apostar por el joven, sí, para mí. Totalmente. Mira, hablemos del tema del naturalizado, porque Sergio Escariolo hacía unos días dejaba unas declaraciones interesantes donde hablaba, pues bueno, el puesto de 1 está muy bien cubierto, el de 3, el de 4, el de 5, pero el de 2 como que hacía un pequeño impasse ahí para decir, igual aquí hay que dar lo que dices, hay que darle una vuelta y hay que pensar en un naturalizado. Ahora mismo, para mí, no hay tantos naturalizados potenciales dentro del baloncesto europeo. Ojo, luego en Estados Unidos te puedes ir a buscar lo que quieras, pero digamos que conozcan lo que es el baloncesto europeo, no hay tantos. A mí me salen 2. Uno, que es, yo te lo he escuchado muchísimas veces, que es Mike James, y el otro es Kendrick Nunn. Yo tengo otro. A ver. Carson Edwards. Es que no me gusta. Vale, ya entramos en gustos. No, Kendrick Nunn, estoy súper de acuerdo. Me parece que Kendrick Nunn sí sería un jugador perfecto. James, yo creo por edad ya no llegaría, pero a mí me gusta. Sí. Y creo que ahora mismo España, viendo lo que han pasado en los bases, yo siempre había pensado en su momento, Nigel Williams-Goss, ya no necesitas eso. Necesitas un metedor, un anotador. Y creo que en ese sentido Kendrick Nunn encaja como un guante. Él dijo que no a Turquía, ¿no? Tuvo jaleo ahí el inicio de curso pasado y tal. Me parece una muy buena opción Kendrick Nunn o Carson Edwards. También es cierto que habría que entrar en este debate ético que la federación... Claro, yo te iba a preguntar también por el debate ético, porque puedes hacerlo o no hacerlo. Si... Serbia, por ejemplo, decide no hacerlo. Pero en femenino... En femenino no. Claro, en femenino no. Pero si en femenino has tomado la decisión y tú ya has abierto la puerta de Lorenzo Brown, que me parece diferente a Ibaka y a Mirotic, que yo también lo dejo claro, me parece distinto, es decir, nacionalizar a quien te dé la gana, pues yo creo que si lo vas a hacer, ficha uno bueno. Y ficha uno
que salvo que esté lesionado, vaya a los 4 años. Volvemos a lo mismo. No puede ser que un jugador de los 4 torneos disponibles te falten 2, porque es que es un lío, porque ha sido un problema y yo no sé en los timings que ha pasado en ese tramo, o Milán se ha dicho a todos que no y ya está, y lo ha puesto por contrato, que no lo sé, vuelvo a hablar sin tener esa información. Lo de Milan tiene pinta de Tiene sí, pinta. porque que falte Chanchar, que falte Josnivo, Queen es Ellis, demasiado sospechoso. Queen Ellis también. Queen Ellis, O sea, Queen me Ellis. refiero que han faltado mucho nombre. Bueno, tú no te puedes quedar sin Lorenzo Brown, que para mí ya Lorenzo Brown en 2024 te tienes que haber dado las gracias por los servicios prestados y haber buscado otra cosa. Pero creo que eso es importante si decides hacerlo o no. Creo que es la única posición donde hay dudas, pero es que igual hay una cuestión, que es que en 2027, en teoría, Juan Núñez va a mejorar, ¿no? Sergio irá más. Igual te encuentras que Mario puede ser tu 2, tu Jul en el sentido de ser el 2 de la selección y no necesitas a nadie. Pero claro, para estas ventanas igual sí que necesitas a alguien. Igual necesitas a alguien que... Pero es que esto abre otro debate. Que igual no tienes que fichar al mejor. Igual tienes que fichar a uno que juegue en noviembre y en febrero, porque los Euroliga, el otro día hice la lista y claro, de los que van ahora, creo que solo hay uno que va a ir de esta lista, que es Santi Justa. Es que es eso, o sea, habría que pensar a mirar en las BCLs, en las Eurocups, en este tipo de competiciones, más que lo que dices, en una Euroliga. Y ahí he de decir que hay que abrir un Excel interminable de jugadores que están ahora mismo en la división no sé qué de Estonia, jugando en Macedonia del Norte. O sea, hay que buscar al siguiente TJ Shorts. Y esto he de decir que habrá mucha gente que no esté en absoluto de acuerdo. No, Es no, decir, yo lo entiendo. Que Y... yo respeto quienes digan, no, yo dentro de baloncesto selecciones solamente pueden jugar pues naturalizados, como pueda ser el caso de Tyler Dorsey en Grecia, porque se casó con una griega, caso de Mirotic o caso de Ibaka, que tienen una relación directa con el país de turno, pero no puedes dar la espalda a una realidad como es que el baloncesto de selecciones es un negocio, como todo lo que ocurre dentro del mundo del baloncesto. Ahora bien, tienes que conseguir objetivos, porque de esos objetivos consigues dinero, de tal manera necesitas un jugador que te supla las carencias que tienes. Si no, Georgia no va por Kamar Baldwin en su momento, o otros tantos jugadores no van a por ese tipo de perfiles. Es que incluso hasta Bosnia ha tenido que tirar de uno de ellos. Ahora aquí, yo sí que buscaría un perfil de ese estilo. Nos guste más o nos guste menos. Creo que es algo que tienes que tener dentro del baloncesto actual. No, a ver, si tú ya has abierto el melón, tú tienes que tomarlo. O sea, me refiero, si tú ya está la decisión dada, pues tienes que hacerlo y te lo tienes que tomar así. Claro, aquí la duda es esa, ¿no? ¿Qué buscas? Porque las ventanas de noviembre son difíciles, en verano vuelve a haber otro espacio y bueno, pues ahí tienes que empezar a jugar un poco con eso. Yo creo también que si tienen que el que venga, ¿no? Hacerse un dibujo en la cabeza, ¿no? Sacar ahí una pizarra, ¿no? Empezar a decir, vale, veo a estos 4 en el alero, a estos 3 en el tal y a partir de aquí jugar un poco con esto y tomar esa decisión. Entiendo, perfectamente. Si es que yo hasta la llegada de Lorenzo Brown, y ahora mismo también te digo una cosa, hay que asumir que si tú no nacionalizas a nadie, probablemente, bueno, yo es que los juegos los veo muy difíciles, lo veo muy complicado, pero claro, hay que asumirlo. O sea, lo que no vale es decir, no, yo quiero que mi selección juegue, gane una medalla de oro, una medalla de plata en los juegos, pero no voy a, con lo que tengo a día de hoy, que no tengo para más, no, estos lo tienen que hacer. No se le puede pedir milagros a la gente, ¿no? Entonces creo que eso es... Pues esto es como lo de algunos clubes ACB, algunas aficiones de clubes ACB y las canteras, que parece que un chaval de aquí te va a salvar la vida respecto a un jugador que fichas con múltiples. Y luego yo creo que también una reflexión que subyace de todo esto y que nos lleva un poco más lejos, que es por qué todos los jugadores de la selección han tenido un rol mayor del que tienen en sus clubes. Todos, incluido el NBA, ¿eh? O sea, es decir, no hay ninguno que vaya a esta selección que tenga un rol más pequeño. Os diga, bueno, menos Sima, probablemente, que juega muy poco, pero bueno, Sima no lo cuento como un jugador, me refiero, relevante. Pero es que igual la reflexión, ahora que se está hablando de la U22 y de todo lo que nos va a cambiar y lo importante que es, bueno, pues igual lo que ha hecho Mario, igual lo que ha hecho con Sergio Pedro Martínez, igual los jugadores que se han ido a Estados Unidos, porque a Baba Miller a todo el mundo se les ha caído la baba viéndole jugar en Málaga, igual es que hay que coger a estos chavales con 18 y ponerlos a jugar. Y dirá el entrenador, ya, pero es que me echan, ya, pero es que igual el director deportivo y el presidente tendrán que pensar que igual es mejor poner al chaval. Porque todavía me acuerdo, tú que eres de Zaragoza, de Martin Schiller diciendo el día 1, ese y ese, Langarita y Adai no van a jugar. Eso no lo puede permitir el baloncesto español. Es decir, ya esto es una reflexión que va más allá de todo esto, porque creo que es muy importante que esa generación que surgió en el 80 después de ser Plata, habrá que verlo con los sub-18 que han ganado con Marco Justo del europeo. ¿Cuántos van a tener un rol importante? Pues Guillermo del Pino que se va, Platiu se va. Claro, es que tú no puedes coger a un chaval de 18 que está metido en Estados Unidos en una burbuja, ¡ale! A jugar. No, porque no está preparado competitivamente, porque es que la generación anterior jugaban con el Madrid, con el Barça, con Valencia, con Unicaja, NBA. Es que, Sergio, mira, tengo un dato además que me parece demoledor.
Sergio de la Rea esta temporada ha jugado 12 minutos de media con el Valencia, jugando un montón. Sí, sí. Ya ha pasado a ser el base titular de una selección en un Eurobasket por encima de los 20 minutos. Sí. Ya está. Es que no es realista, no es realista. No. Es obligar a gente, lo que hablábamos antes de errores, es obligar a gente que nunca ha hecho nada. Es como si a ti de repente ahora te ponen a hacer contenido de golf. Pues eso es, tardarás un tiempo en hacerlo. Igual lo haces fantástico, que es lo que han hecho estos chicos, que se les ve que lo van a hacer muy bien, pero vas a tardar. Hay un proceso. Entonces creo que lo que no podemos pedir es que estos chicos se pongan a jugar así, porque no es lo mismo que haya 9 tíos en una plantilla que jueguen muy bien y metas a uno nuevo que se adapte, que es lo que le pasó a Juancho en 2017, por poner un caso, o Jul cuando entró en 2009, que acuérdate incluso todos los líos que hubo con Jul aquella el primer año de Scariolo, ¿no? Con mucha gestión, pero bueno, Jul entraba que le daba igual 8,80, ¿no? Y eso es muy bueno. A tener que tener 6 debutantes en el torneo y luego, bueno, pues que evidentemente pues se les han pedido cosas. Dicho esto, es incomprensible que se hayan quedado fuera, ¿eh? Yo creo que la selección tenía que haber perdido el domingo contra una Francia o contra una Eslovenia o como mucho ya rizando el rizo en cuartos. O sea, era su techo, no había mucho más. Sí, totalmente. Y como digo, Sergio, es un tema muy largo que nos podría dar para un episodio de una hora y pico hablando y enrocando temas, pero yo creo que hasta aquí lo hemos tocado todos los temas, nos hemos dejado alguno que otro nombre, tema de Hugo, tema de Rafa Villar, tema del otro Villar, de Nogués, de Cárdenas, de Papa Milera, de Mara, o sea, un gran número de jugadores jóvenes que tienen muy buena pinta y lo que decimos, quedan muchos años por delante para saber cuál va a ser el tope. Pero bueno, esto es lo que nos ha dejado este Eurobasket, Sergio, y este es un poco el panorama a futuro de la selección española, que yo creo que tiene bastante buena pinta. Sí, yo creo. Pese a todo, pese a todo. Sí, yo creo que hoy ya se ve un poquito, ya ha salido el sol, un poquito de cielo azul, ¿no? Ya habrá que empezar a ver de otra manera. Y bueno, pues oye, empezar a pensar también en el futuro y terminar disfrutando el Eurobasket, que también, dicho sea de paso, me está pareciendo que hay un nivelón, Sí, torneo tiene una pinta. O sea, tiene una pinta estas semifinales. Que no se me desconecte la gente, no vale que yo solo veo tal. No, oye, ponte a ver a todos los jugadores que merecen mucho la pena y nos queda una semana y luego ya empezaremos con la ACB, la Euroliga y todo lo que queramos, que ya está a la vuelta a la esquina. Pues sí, muchas gracias por pasarte por aquí, Sergio. Y desde aquí cerramos ya. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, like, suscribiros y todo ese tipo de cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.